Ahora bien, imagina a alguien que teniendo acceso a la versión más avanzada, decide voluntariamente seguir usando una versión antigua, una versión limitada, una versión lenta y en algunos casos hasta inútil. Bueno, en términos espirituales es lo mismo que muchas personas hacen y que estos judíos a quienes el autor les escribe estaban haciendo. Dios había establecido un nuevo pacto, un pacto superior, un pacto perfecto, un pacto definitivo en Jesucristo. Y aún así, muchos de estos judíos querían seguir en el antiguo pacto, en el antiguo sistema, en sus esfuerzos humanos para alcanzar la salvación, procurando tener una relación con Dios basada en sus obras, basada en sus méritos personales, basada en rituales externos. Y el autor de Hebreo nos confronta con esta realidad. No estamos simplemente ante una mejora del sistema anterior, sino ante algo completamente nuevo, radicalmente superior. Y en este segundo sermón nosotros veremos por qué el sacerdocio de Jesús es incomparablemente mejor que el antiguo sistema sacerdotal, el sistema sacerdotal del antiguo pacto. Y es, en cuarto lugar, ya nosotros vimos tres razones, pero en cuarto lugar, porque este sacerdocio de Jesús está fundamentado en un mejor pacto que tiene mejores promesas. Así que eso es lo cuarto, continuando con el sermón anterior. Nosotros vimos tres cosas ahorita. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio extraordinariamente importante, extraordinariamente relevante? ¿Quién recuerda las tres razones? Las tres razones que vimos hace un momentito, eso lo vimos hace un momentito, ahí hace un momentito. ¿Cuáles son las tres razones? ¿Quién recuerda? Nadie recuerda. Nadie recuerda. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es sumamente relevante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Debido al lugar que ocupa, porque ocupa un lugar central en la carta a los hebreos. El punto principal de lo que venimos diciendo es que Jesús es sacerdote y rey. Ese es el punto principal de lo que venimos diciendo. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante el sacerdocio de Cristo? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su naturaleza singular. Esa fue la tercera razón que dimos. Y la segunda, por el lugar donde Jesús ministra. ¿Dónde que ministra? En el santuario celestial, no en el terrenal. Y ahora, en cuarto lugar, el sacerdocio de Jesús es sumamente relevante, sumamente importante, extraordinariamente importante, porque está basado en un mejor pacto. Y esta es la parte más importante. Fíjense cómo él ha ido progresando aquí y ha ido de lo menos importante a lo más importante. Su sacerdocio es relevante porque ocupa un lugar central en la carta. Ese es el punto principal. Por el lugar donde Jesús ministra y por la naturaleza singular de su sacerdocio. Pero en cuarto lugar, porque está basado en un mejor pacto. Un pacto se establece cuando dos partes concuerdan en un contrato. Aquí hay personas casadas y son casados, ¿por qué? Porque en un momento determinado se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para entrar en ese contrato, en ese pacto, en esa alianza. Y no hay marcha atrás. La esposa de Wilmer se lo recuerda cada cierto tiempo.
El contrato detalla estipulaciones que las partes deben cumplir. Tiene además una condición, que si una de las dos partes no cumple, entonces el mismo pierde su carácter vinculante. Entonces, ¿se compromete usted a esto, a esto, a esto? Sí, sí, me comprometo. Y hay condiciones, y hay que cumplir esas condiciones. Y si alguna de las dos partes no cumple con las condiciones que están estipuladas en el contrato, en el pacto, entonces ese pacto pierde su carácter vinculante. Eso es precisamente lo que el autor de Hebreo comienza a tratar en esta sección del pasaje que nosotros estamos estudiando y que él va a ampliar más adelante. Pero aquí él lo introduce. Varias cosas que quiero considerar con ustedes en ese sentido. En primer lugar, lo primero que el autor trata aquí es la insuficiencia del antiguo pacto. Eso es lo primero que él trata, la insuficiencia del antiguo pacto. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Para poder comprender por qué el primer pacto fue insuficiente, debemos saber en qué consistía ese pacto. Eso es lo primero. Si no entendemos en qué consistía el pacto, no vamos a entender su ineficacia, su insuficiencia. El antiguo pacto consistía básicamente en que la bendición del hombre estaba condicionada por su obediencia a la ley de Dios. En eso consistía el antiguo pacto. Dios hizo un pacto con el ser humano, ese antiguo pacto, ese primer pacto, ese viejo pacto. ¿Y en qué consistía? La alianza fue, el acuerdo fue, el contrato fue: te voy a bendecir siempre y cuando tú obedezcas mi ley. Ese fue el pacto. Nosotros lo vemos en Génesis capítulo 1. Vayan al Génesis capítulo 1. Ahí comienza el asunto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al ser humano y Dios le dio un mandato al ser humano. Bueno, lo colocó en el huerto del Edén, lo puso como su corregente allí, lo puso para que señoreara sobre toda la creación que él había creado. Y Dios los bendijo. Tanto a Adán como a Eva los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, esa bendición de Dios sobre Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó, la primera pareja que Dios creó y los cuales poblarían toda la tierra, esa bendición de Dios estaba condicionada, esa bendición de Dios sobre ellos estaba condicionada a su obediencia. Vayan al capítulo 2. Versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios los bendijo, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ustedes son mis representantes aquí en la tierra, yo los voy a bendecir, ustedes van a llenar la tierra, ustedes van a ser de bendición. Pero, el Señor le está diciendo aquí, ahora en el capítulo 2, no coman de ese árbol, porque el día que coman de él, ciertamente van a morir. Y noten la conexión, lo puso Dios en el huerto del Edén para que lo guardara, para que lo labrase y lo guardara. Y cuando ellos deciden desobedecer, lo primero que hace el Señor es sacarlos del huerto del Edén. Y ellos pierden la bendición del Señor. ¿Pueden ver ahí en qué consistía el acuerdo? ¿En qué consistía el contrato? Ahora, si no lo pueden ver tan claramente ahí en el libro del Génesis, acompáñenme ahora entonces al libro de Éxodo capítulo 19. Porque quizás algunos se están preguntando, ¿y qué tiene esto que ver, esto de Génesis? ¿Qué tiene esto que ver con el pueblo de Israel? ¿Y qué tiene esto que ver con el antiguo pacto? Si aquí no había pueblo de Israel, ni había nada por el estilo. ¿Qué tiene esto que ver con el pueblo de Israel? Vayan a Éxodo capítulo 19. Esto es solamente para que vean de dónde viene el asunto, de dónde procede el asunto. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Noten ahora, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, den oído a esto para que escuchen bien lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés, que le diga al pueblo de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuándo ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra? ¿Cuándo? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si obedecen mi voz, si obedecen mi palabra y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. Si no, no. Si no, no. Si no están conformes todavía, vayan a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Y estos pasajes me fascinan, tanto el capítulo 27 como el capítulo 28, porque en estos dos capítulos ya finales de Deuteronomio, Dios toma una parte de la tribu, una parte del pueblo de Israel, alguna de las tribus del pueblo de Israel, y la coloca sobre el monte Ebal, y toma otra parte de la tribu de Israel, otras tribus de Israel, y los coloca sobre el monte Gerizim. Y entonces está algunas tribus en un extremo, ¿verdad?, en una montaña, y otros en otra montaña, y el valle en el medio. Y entonces hay unos que están pronunciando unas maldiciones sobre el pueblo, y dice, estas son, unas bendiciones. Dice, estas son las bendiciones que tú vas a recibir si guardas la palabra de Dios, si guardas el pacto. Y entonces ellos pronuncian la maldición y estos van diciendo amén. Y después otros pronuncian la maldición y los otros van diciendo amén. O sea,
Todas estas maldiciones te van a caer encima si tú desobedeces. Y ellos diciendo, amén, amén, que me caiga eso. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y todo eso tiene que ver con el pacto. Capítulo 27, versículo 26. Yo solamente estoy resumiendo para que vean esto. Capítulo 27, versículo 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Pero ya las maldiciones han sido pronunciadas. Maldito cuando entre, maldito cuando salga, maldita la tierra, maldito esto, maldito aquello. Son maldiciones. Dice, maldito todo el que no confirmar esta palabra para obedecerla. Y todo el pueblo decía, amén. Y miren ahora el capítulo 28. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí comienza a pronunciar las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos bendiciones y tenemos maldiciones. Bendiciones sí que si guardan el pacto, si obedecen la palabra, si se mantienen obedeciendo. Maldiciones si desobedecen. Ahora vuelvan a Hebreos para que ustedes vean que eso es lo que el autor está diciendo aquí. Versículo 9, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Recuerdan lo que le dijo allá en Deuteronomio? ¿Recuerdan lo que le dijo en Éxodo capítulo 19? ¿Recuerdan? Ese fue el problema. Ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué yo hice entonces? ¿Qué yo hice? Me desentendí de ellos. Me desentendí de ellos porque no guardaron el pacto. Violaron el pacto. Me desentendí de ellos. Así que la falla del antiguo pacto no estuvo en Dios, no estuvo en su ley, sino en la incapacidad del pueblo para cumplir el pacto, las estipulaciones del pacto, para obedecer la ley. El Señor no falló en cumplir su parte del pacto, sino el pueblo en obedecer las estipulaciones del mismo. Las promesas del antiguo pacto estaban condicionadas por la obediencia del hombre a la ley divina. De ahí la necesidad de un nuevo pacto que está basado en mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas del nuevo pacto? ¿Y por qué son mejores que las del antiguo pacto? Eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Las promesas del nuevo pacto. Ya vimos la insuficiencia del antiguo pacto. Ahora veamos las promesas del nuevo pacto y por qué esas promesas son mejores. Capítulo 8, otra vez, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Usando una cita de Jeremías 31, específicamente 31 al 33,
El autor de Hebreos enumera 4 cosas prometidas en el nuevo pacto que lo hacen mejor y más importante que el primer pacto. Número 1, la ley de Dios en el nuevo pacto sería escrita en los corazones y en las mentes de aquellos que entren en ese pacto. ¿Recuerdan cuál fue el problema de las personas en el antiguo pacto, del pueblo de Israel en el antiguo pacto? ¿Cuál fue su problema? ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema de ellos? Ustedes están como tímidos. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema de ellos? Desobedecieron la palabra de Dios. Desobedecieron la ley. Se quedaron cortos para obedecer la ley. Y ahora noten la promesa, porque este es un mejor pacto. Porque ahora nuestra obediencia a la ley, en cierto modo, no depende de nosotros mismos. Es el Señor que va a escribir esa ley en nuestra mente y en nuestros corazones. En otras palabras, el Señor va a producir en nosotros una obra interna que nos capacite para nosotros poder vivir a la altura de las exigencias de Dios. Y esa es la diferencia. Sin esa obra de regeneración y sin el Espíritu Santo morando en nosotros, es imposible, mis amados hermanos, que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Por eso ahora esa ley iba a ser escrita en nuestra mente, iba a ser puesta en nuestra mente e iba a ser escrita en nuestros corazones. Y lo que está hablando el Señor aquí es de una obra interna, para que su ley no pueda ser ahora quebrantada, para que su ley no pueda ser ignorada. Él promete escribirla en nuestra mente y en nuestros corazones. Para un pueblo que ha visto cómo la ley de Dios o cómo las leyes civiles son tan pisoteadas e ignoradas. Un político de nuestro país muy famoso dijo en una ocasión que la Constitución era un pedazo de papel. Y por eso la Constitución de nuestro país, en nuestra era republicana reciente, ha sido reformada creo que unas 39 veces. Es para que tengan una idea solamente. La promesa de una transformación interna es la única esperanza real de una reforma social y espiritual. La comunidad del nuevo pacto es una comunidad lavada por la sangre de Cristo y regenerada por el Espíritu Santo. Ahora tiene la ley en su mente y tiene la ley en su corazón. No es que no tenemos la palabra de Dios escrita, la tenemos escrita. Pero ¿por qué el incrédulo no puede vivir a la altura de esta palabra y el creyente sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque el incrédulo no puede. El incrédulo no puede. Dígale a un creyente, dígale a un incrédulo que viva a la luz de esa palabra. Él no puede. No puede. Y los que viven según la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 6. Ese es el dilema del incrédulo. Él no quiere sujetarse a esa palabra, pero el problema es que tampoco puede. En el supuesto de que quisiera, es que él no puede. Ese es el problema. Ni puede ni quiere. Ni quiere ni puede. ¿Y por qué el creyente quiere? Porque el creyente quiere. ¿Y por qué el creyente puede? Porque forma parte de la comunidad del nuevo pacto. Eso es una bendición extraordinaria. Porque la ley ha sido escrita en su mente y ha sido puesta en su corazón. Él ha sido regenerado, lavado por la sangre de Cristo. Número 2. Segunda promesa. Segunda característica o promesa de este nuevo pacto. Un pueblo propiedad del Señor. Miren una vez más.
pondré mis leyes, por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El antiguo pacto que Dios hiciera con el pueblo de Israel era la promesa de que Él sería su rey. Esa era la promesa. Vayan a Éxodo otra vez. Estábamos en Éxodo 19 ahorita. Vuelvan a Éxodo. Y avancen porque ya el tiempo se me está yendo. Y yo tengo que terminar esto. Y no me quiero ir tarde, ni quiero que ustedes tampoco se vayan tarde. Éxodo 19. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Y si ustedes me serán un reino de sacerdotes, ¿qué es lo que está estipulando esto aquí? ¿Qué es lo que está prometiendo este pacto? Que yo voy a ser su rey. Eso es lo que Dios está diciendo. Esa es la promesa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros llegamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, no lo vamos a buscar, no quiero detenerme en eso. Cuando llegamos al capítulo 8 del primer libro de Samuel, Samuel es ya viejo. Y Samuel sabe que sus días son pocos. Probablemente le quedan 2 o 3 semanas de vida. Y ya la muerte anda llamándolo y haciéndole señas. Así que Samuel establece a sus hijos como jueces del pueblo. Y lo establece como líderes del pueblo. Pero los hijos de Samuel no eran como Samuel. Y andaban de manera desordenada. Y entonces el pueblo le dijo a Samuel: ya tú eres viejo, tus hijos no son como tú, andan desordenadamente, constitúyenos un rey, como tienen las demás naciones. Y Samuel se pone muy triste, y Samuel comienza a llorar y va a la presencia del Señor y le dice: mira, Señor, lo que el pueblo está haciendo. ¿Y qué es lo que el Señor le responde a Samuel? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo? Samuel, deja de lloriquear, ponle su rey. No te desecharon a ti, me desecharon a mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y por eso es que Dios, el autor de la carta a los Hebreos, dice: ellos violaron el pacto y yo me desentendí de ellos. Eso lo dice el Señor. Porque lo que yo prometí en el pacto era que yo iba a ser su rey. Y ellos rechazaron al Señor para que el Señor no fuera su rey. Y pidieron un rey como tenían las demás naciones. Pero no solamente eso, cuando el rey viene y anuncia la inauguración del reino, ellos rechazan al rey otra vez. Y en Lucas capítulo 19, versículo 11 al 14, en aquella parábola de las minas, el Señor manifiesta esa verdad. Ellos dicen: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y por eso crucifican al rey, porque no quieren que ellos reinen sobre él. ¿Qué le prometió el Señor en el antiguo pacto? Voy a ser su rey. Ellos dijeron: no queremos que tú seas nuestro rey. Dios le mandó al rey y ellos rechazaron al rey. Y por eso es que el autor enfatiza tanto esto de que Jesús está sentado en el trono. Por eso lo enfatiza tanto el reinado de Jesús. Él es el rey. Él es el sacerdote, pero es el rey también. Pero en el nuevo pacto, la promesa es que el Señor
será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Dios quería hacer de la nación israelita su pueblo peculiar. Iba a ser su posesión atesorada. Sin embargo, Israel perdió esa posición por rehusar someterse al señorío de Dios. En este tiempo del nuevo pacto, Dios también se dirige a los creyentes en Jesucristo y nos da a nosotros la promesa del pacto. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En este nuevo pacto, Dios está inseparablemente unido a su pueblo, porque la ley de Dios ha sido escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Nosotros no vamos a rechazar. Nunca un creyente genuino, verdadero, le dirá a Cristo: no queremos que tú reines sobre nosotros. Nunca un creyente genuino, verdadero, va a buscar un sustituto para que reine sobre su vida. Nunca un creyente genuino hará eso. Él está contento con el rey que tiene sobre él, sobre su vida, el Señor Jesucristo. 3. El nuevo pacto promete un conocimiento de Dios universal, personal y relacional. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Para conocer al Señor, usted tenía de alguna manera que entrar en contacto con la nación de Israel. No podía conocer al Señor fuera de la nación de Israel. Tenía que entrar en contacto con esa nación en el antiguo pacto. Así que el conocimiento del Señor estaba limitado a una raza específica, estaba limitado a un lugar geográfico específico, porque de hecho Dios había puesto al pueblo de Israel para que fuese luz a las naciones. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Ellos no lo entendieron. Y en vez de actuar como una fuerza centrífuga, actuaron como una fuerza centrípeta. Ellos querían atraer la gente hacia ellos. Y si usted quería conocer al Señor y quería tener los privilegios, tenía que convertirse en un judío, en un prosélito. Pero en el nuevo pacto no es así. El nuevo pacto tiene un carácter universal. Todos me conocerán, dice el Señor. Todos aquellos que entren en la comunidad del pacto. No importa la raza, no importa la nación, no importa el idioma, no importa el color de piel, no importa el estatus socioeconómico. Todos tienen apertura, acceso en este nuevo pacto. De hecho, en Isaías capítulo 11, hablando de la venida de Cristo, de su primera venida, dice que brotará un retoño de Isaí, hablando de Cristo. Y dice en el versículo 9 que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Por qué la tierra iba a ser llena del conocimiento de Jehová? Por Jesucristo, quien introduce e inaugura el nuevo pacto. Y finalmente el nuevo pacto promete perdón total de los pecados. Porque seré propicio a sus injusticias. Versículo 12. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué ofrece el nuevo pacto? Lo que el antiguo pacto no pudo hacer: resolver el problema del pecado. En pocas palabras, perdonaré sus pecados. Y lo voy a perdonar, pero lo voy a perdonar realmente. No entendemos la dimensión nosotros del perdón. Sí, yo te perdono. Y cada vez que vemos a esa persona, le recordamos, le reiteramos: ¿tú te acuerdas lo que me hiciste? O lo traemos a la memoria. No, Dios dice: nunca me acordaré de sus pecados. En otras palabras, mis hermanos, cuando el Señor nos perdona, ¿saben cómo el Señor nos ve a nosotros? Como gente que nunca le ha ofendido, como gente que nunca ha pecado. Así es que el Señor nos ve. Eso es lo que se llama el perdón.
A mí me gusta una imagen extraordinaria que utiliza, creo que el profeta Miqueas. Él dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? Y él dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y él dice, él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Eso es para no verlo nunca más. Y otro profeta utiliza otra imagen. Dice que Dios toma nuestro pecado y lo pone tras sus espaldas. Y el salmista utiliza otra imagen extraordinaria también. Dice que como está tan lejos el oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras iniquidades. Para no verlas nunca más. Eso es perdón. Y eso lo hizo el nuevo pacto. El antiguo pacto no pudo hacer eso. No pudo cumplir con eso. Y por eso, en tercer lugar, el autor nos habla de la situación del antiguo pacto versus o la sustitución del antiguo pacto por el nuevo pacto. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El autor no nos dice exactamente cuándo desapareció el antiguo pacto. Él no dice eso. Eso no es su problema. Es lo que dice aquí, como que lo deja en el aire. Y dice, ya el antiguo pacto se dio por viejo. Al hablar de algo nuevo, aquello se dio por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece, eso está próximo a desaparecer. Y probablemente, casi seguro, que cuando él escribió esto, ya eso había desaparecido. Porque el nuevo pacto fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando instituyó la Santa Cena, que dijo, esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que todas las veces que ustedes coman ese pan y todas las veces que beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. La copa es la copa del nuevo pacto. Y cada vez que la iglesia se reúne y celebra la Santa Cena, cada vez que toma esa copa, tiene que hacer memoria o tiene que saber lo que está haciendo. Es recordando precisamente este nuevo pacto y que Él forma parte de ese nuevo pacto. Y esa es una de las ordenanzas que el Señor ha establecido en su palabra. Algunas aplicaciones prácticas, porque ya el tiempo se me fue. Al ser parte de la comunidad del nuevo pacto, nosotros debemos vivir como alguien, como personas que hemos sido transformadas por la sangre de Jesucristo. No solo como personas que hemos sido informadas, sino como personas que hemos sido regeneradas. No es saber la palabra, no es tener un conocimiento intelectual de la palabra, como tuvieron los judíos. No es conocer la letra de la ley, porque cuando Pablo habla precisamente y contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto, en 2 Corintios capítulo 3, que dice, la letra mata, pero el espíritu de la ley vivifica. El espíritu de la ley, no el Espíritu Santo, es el espíritu de la ley. Eso es lo que Pablo está enfocando allí. Se han quedado en la ley y esa ley va a terminar matándolos. Matándolos porque nunca la van a poder cumplir. Y tienen que ver el espíritu que está detrás de la ley. Eso es lo que tienen que ver. Eso es lo importante. Así que el Señor ha puesto la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Él nos ha capacitado para vivir una vida agradable delante de Él. 2. Debemos dejar de vivir bajo una culpa constante
Dios no solo perdonó nuestros pecados, Él decidió no recordarlos jamás. Y si Dios ha decidido olvidar nuestros pecados, ¿por qué nosotros tenemos que vivir recordando nuestro pecado? ¿O por qué vamos a permitir que alguien nos esté recordando nuestro pecado? El Señor lo olvidó, el Señor lo perdonó. Y hay gente que siempre quiere llevarnos al pasado. Siempre quiere llevarnos al pasado. El Señor nos perdonó. El Señor nos salvó. Y nosotros tenemos que vivir con esa conciencia, no con un sentimiento de culpa. Eso es lo que hace el maligno. Nos tienta a pecar y después que pecamos, no nos dice, ve hombre y arrepiéntete porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo no te dice eso. ¿Qué te dice el diablo? Míralo ahí, tú di que creyente, tú no eres ningún cristiano. Tú no eres ningún... Usted no ve la tendencia del que peca. Siempre el que peca tiende a alejarse. Cada vez que tú ves gente que se aleja de la iglesia, no andan bien. No anda bien. Y es muy raro de gente que peca estando en la iglesia y que peca estando en la iglesia y que venga buscando perdón y que venga buscando ayuda. La tendencia es alejarse y hay que caerle detrás. Ay, es que me da vergüenza. Mira, me da una vergüenza volver a la iglesia. Y porque eso es lo que el diablo le dice. Somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios. Cultiva una relación personal con Dios y real con Él. No necesitamos intermediarios humanos para conocer a Dios. Tenemos acceso directo a Él y tenemos su palabra. Sométete al señorío de Cristo con gozo. Sus mandamientos no son gravosos. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Gloria al Señor porque Cristo es nuestro Rey. Y estamos bajo su señorío. Y gloria al Señor porque Él no nos deja gobernarnos a nosotros mismos. Los hijos no entienden eso muchas veces de los padres. Y creen que los padres están para amargarle la vida. No. Los padres son instrumentos que Dios ha puesto, regalo que Dios te ha dado. ¿Saben por qué? ¿Sabe por qué? Porque el joven no tiene la capacidad para gobernarse a sí mismo. Siempre, en la mayoría de los casos, vive tomando malas decisiones. Es un regalo del Señor. Finalmente, examina si estás viviendo en lo nuevo o si estás regresando a lo viejo. El antiguo pacto ha desaparecido y estamos en el nuevo pacto. No es ritualismo, es una relación personal con el Señor y un servicio para la gloria de Él. La predicación del Evangelio tiene un alcance universal y por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio universal, de forma universal. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque esa es una de las características del nuevo pacto.